After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Es un programa en el que pretendemos, advertiros de las amenazas que cada vez son más frecuentes en los entornos empresariales, en los entornos institucionales y también a través de nuestras redes sociales o de nuestros sistemas de mensajería. Hoy vamos a hablar de todo esto tanto en nuestra sección de noticias como en la primera parte del programa, porque con los especialistas de Panda hablaremos del primer observatorio de ciberseguridad que ha elaborado Panda Security y que les ha arrojado en esta primera oleada sobre el análisis de las redes sociales unas interesantísimas respuestas que va a compartir con nosotros Hervé Lambert. Ahora en unos minutos en este programa vamos a por lo menos entender el terreno de juego en el que nos movemos para luego poner remedio a los intentos de fraude que cada vez, como digo, van siendo más frecuentes. Lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya quiero saludar en este programa, porque con ellos, por supuesto que avanzaremos en esa culturización, en esa cultura de ciberseguridad que pretendemos hacer en este programa, y también lo haremos, por supuesto, entrevistando a otros invitados que tendremos, como será el caso de Román Ramírez, al que luego saludaremos, pero lo primero de todo, a nuestros Pablo y Mónica. ¿Cómo estáis? Mónica, buenas tardes, bienvenida a este Cyber After Work. Muy buenas tardes, un placer, un lunes más, y como decías, para difundir esa cultura de ciberseguridad que tiene que estar en todas partes, también por supuesto en esas redes sociales, así que hablaremos en profundidad sobre ello, que ahora que empieza el verano es muy importante tenerlas a punto. Mucho cuidado, porque ahora lo contaremos en nuestra sección de noticias, y es que la ingeniería social sigue siendo pues una de las principales palancas para para el desarrollo de los incidentes, ¿no?, de ciberseguridad, y de eso hablaremos con nuestro invitado Román Ramírez, también lo haremos con Hervé Lambert. Pero Pablo Sanemeterio, qué ojo hay que tener en estos tiempos de verano, que es que los ciberdelincuentes nos conocen al milímetro, Pablo, y se aprovechan de ello, ¿eh? Así es, Eduardo. Buenas tardes a Mónica, buenas tardes, Edu, y a nuestra audiencia. Evidentemente hay que estar siempre alerta, y curiosamente en esta época de verano, no sé si es porque ya nos acercamos a la playa, el calorcito, nos empezamos a relajar, y aquí los malos lo conocen bien, nos conocen bien, y en base a ingeniería social, a contactos a través de personas de confianza, pues te pueden hacer llegar estafas o enlaces en los cuales el objetivo es robarte la información y obtener esa información tuya y datos de carácter personal que tan importantes o tan útiles son luego en el resto de ataques. Bueno, pues de eso hablaremos, como digo, a lo largo de este programa. Tomad buena nota. Lo que vamos a hacer, lo que queremos, no solo es que toméis buena nota, sino que vosotros, los que nos estéis escuchando, además de esa comunidad profesional que nos sigue y a la que siempre nos gusta saludar y reconocer, tenéis que contribuir tanto dentro de vuestras organizaciones como fuera de vuestras organizaciones, porque al final, como decía Pablo, en nuestros entornos cercanos, en nuestros entornos personales, nos llegan esas amenazas, y nosotros tenemos que ayudar a que se evite esa propagación de riesgos que hay ahora mismo a través de las redes sociales. Lo digo porque están a la orden del día, y seguro que ahora vais a escucharlo en nuestras noticias. Os va a sonar, incluso os va a haber hecho dudar. Seguro que no lo habéis hecho, pero ojo, es que tienen mucha apariencia de veracidad. Es lo que vamos a ver en nuestras noticias, porque las estafas de verano comienzan a llegar. Venga, vamos a repasar las noticias. Y la primera de ellas pues tiene que ver con lo que decíamos antes. Llega el verano, llegan las ofertas sobre destinos muy baratos. Como decían los expertos, si te llega que te venden un iPhone por 100 euros, desconfía. Si te llega que te regalan una nevera para cervezas para el verano, desconfía igualmente. Esto es lo que al parecer pues se ha movido en las últimas horas en redes sociales, y las empresas afectadas han tenido que salir a desmentir que ellos no hacen ningún tipo de oferta sobre neveras de verano. Pablo, ¿qué ha pasado? Bueno, neveras de verano, de regalo para enfriar cervezas. Para llenarla de cervezas todo este verano. No, por favor. No es solo para que la llenes tú, sino que encima te la daban llena, que es lo que yo creo que a más gente le ha hecho llamar la atención y estar a punto de picar. Esta noticia, pues en redes sociales y en algún medio de comunicación ya se estaba viendo, pero es que, bueno, pues yo he tenido la suerte o la desgracia de que me haya llegado también por el típico grupo de amigos en el cual, oye, ha llegado la noticia, tú estás trabajando, estás
a tus cosas rápido y dices, oye, una nevera de cerveza, vamos a ver de qué va esto, pinchas, empiezas a rellenar y de repente en un momento, pues oye, porque uno es un poco paranoico y le da a decir, oye, vamos a ver, y esto me suena raro, antes de meter ningún dato, que total, para que me regalen una nevera, ¿por qué tengo que estar aquí jugando a cajitas y cosas raras que se veían ahí? Y ya cuando te pones a analizar el enlace, ves que es .ru, dices, los rusos y yo creo que Estrella Galicia no tienen mucho que ver. Ya lo pasas por algún análisis de esos enlaces que te dé un veredicto de seguridad y ya cuando te saltan todas las alarmas y dices, espera, voy a verlo tranquilamente, ves las noticias, ves la parte de tweets y ya se lo dices a todos los amigos del chat que no vayan cayendo más. Con uno que está a punto es suficiente. Es más que suficiente. Mónica, yo no sé si a ti te llegó a tu entorno, a mí también, como al de Pablo. A mí no me llegó, pero le llegó a un familiar directo que me lo enseñó muy ufano diciendo, oye, mira, y menos mal, y yo le cogí su WhatsApp, en este caso, red social WhatsApp, y respondí por él, avisando al grupo al que le había llegado, ¿no? Pero bueno. Bien hecho. Claro, es que es justo lo que dices, Edu, y lo que explicabas, Pablo, que se basan en utilizar la confianza de contactos cercanos, de personas con las que estás conversando, con las que tienes ese chat en WhatsApp, ese grupo, y entre pues comentario y comentario, entre meme y meme, pues aparece este enlace y claro, al final, entre que te lo está enviando una persona que es de confianza y dices, oye, si me lo está enviando quien sea, es porque será verídico, y que estás en un entorno más lúdico, digamos, que no es a lo mejor un email, que ya estamos un poco a lo mejor más atentos a ese correo electrónico que nos llega, que sabemos que puede haber un phishing, que suplantan la identidad y demás, en este tipo de redes sociales no estamos a lo mejor tan atentos, entonces se aprovechan precisamente de esto. Hay que estar incluso más atentos y con más cuidado en este tipo de redes sociales, como también iremos viendo a lo largo del programa hoy. Bueno, pues a todos los que nos estáis escuchando, sé que vosotros no vais a pinchar, pero vuestro entorno es posible que sí. Entonces, por favor, tenéis la misión de evangelizar diciendo que desconfíen absolutamente de todo lo que llega, cualquier oferta que hoy llegue a través de redes sociales diciendo que te regalan algo, que es muy barato, que es la última oportunidad, que te lo quitan de las manos, que pinches aquí, tienes que directamente confianza cero. ¿Puede que sea verdad? Muy probablemente no sea verdad. Y si es verdad, os aseguro que serían otros los métodos que utilizarían esas compañías para llegar a vosotros y os daríais cuenta. Por lo tanto, hay una doble responsabilidad, no solo no pinchar, sino también evangelizar y ayudar a vuestros entornos, ¿vale? Porque no tienen ni esa rapidez ni esa desconfianza que vosotros habéis generado por pues tantos años, ¿no? de experiencia y de acompañar a empresas. Mucho ojo con lo que abrimos en WhatsApp, mucho ojo con lo que pinchamos cuando nos llega el correo electrónico, porque esto es exactamente lo mismo. Y es que si la pasada semana hablábamos del concello de Cangas en Galicia, hoy estamos hablando de un pueblo de Madrid. ¿Es posible, Mónica, que se ha visto afectado por lo menos su operatividad tras un ataque cibernético? Eso ha sido exactamente lo que ha ocurrido, como está ocurriendo en tantas empresas, también en ayuntamientos, como es este caso de Arganda del Rey, que ha sido víctima de un ataque informático que ha paralizado la actividad municipal y que ha impedido, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, realizar gestiones a los ciudadanos, ponerse en contacto con el ayuntamiento, hacer trámites, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Pues un ransomware, como en tantas otras cosas, que ha paralizado este ayuntamiento y que están, lógicamente, trabajando en ello para recuperarlo lo antes posible. Pablo. Pues, como bien decía Mónica, es el caso típico en el cual, pues, una trabajadora llega a la primera a trabajar y empieza a ver que las cosas no funcionan, qué ha pasado, y parece ser, pues, que cerca de las 4 de la mañana es cuando se ha confirmado que ese ataque lo había tenido lugar, te bloquean el acceso a tu información, te dejan cerrado y, oye, pues le pasa a todo el mundo y además, curiosamente, viendo aquí en el diario de Arganda, también están diciendo que el año pasado pues se reforzaron su seguridad gracias a los fondos Next Generation, que tenían una nueva inversión y que han debido estar invirtiendo. O sea que hay que ver que no solo es la inversión en tecnología, sino que también la gente que está detrás de estos servicios, estos herramientas de seguridad que están protegiendo tu compañía, y en este caso tu entidad pública, tienen que estar también al más alto nivel.
Oye, pues fijaos, si es que al final, y está muy bien, ¿no?, que se haga con los fondos Next Generation o con los fondos que sean, pues una inversión en securizar los perímetros de, en este caso, las instituciones públicas, pero no basta con eso. Hay que crear una cultura permanente de ciberseguridad y que esos fondos sigan también para dar formación y para dar pues un asesoramiento, ¿no?, a los trabajadores públicos, porque cuando se vea cuál ha sido la causa, ¿no?, por la que se ha sufrido este ciberataque, muy probablemente se dilucide, ojo, igual es otra causa, no sé qué pensáis, pero probablemente sea porque alguien pinchó en el correo o abrió un correo que no debía abrir, ¿no?, como lo de Estrella Galicia, ¿no?, que decíamos de la estafa que les suplantaba la identidad. Mónica. Efectivamente, al final, como decimos tantas veces, esa cultura que has empezado a decirlo fenomenal hoy, Edu, es fundamental. El hecho de que los usuarios sepan a qué se están enfrentando es básico para poder también prevenirlo. Si no sabemos que por WhatsApp también nos podemos recibir suplantación de identidad y links maliciosos, como estábamos contando hace un momento con el caso de las cervezas, pues nunca estaremos en ese caso activos y con cuidado para no pinchar en ellos. Pues en este caso es igual. A través de ese correo electrónico, que es lo más probable que haya ocurrido, los usuarios, cuanto más concienciados estemos y más atentos estemos a cualquier cosa que pueda ocurrir, pues más podremos ayudar a las tecnologías que 100%, por supuesto, tienen que estar implementadas en todas las empresas e instituciones. Al final es una responsabilidad de todos y muchas capas que ir sumando para intentar reducir al máximo posible estos incidentes. Bueno, pues yo creo que es muy importante, ¿no?, formar, ¿no?, a los empleados de las administraciones, de las empresas, por supuesto, porque hay que proteger los datos, primero de los clientes que se manejan y, en segundo lugar, de los propios empleados, porque esto yo creo que es un caso que yo creo que es muy paradigmático, ¿no?, en el sentido en el que, no sé si recordarán nuestros oyentes, estoy seguro de que sí, hace unas semanas una teleoperadora en Galicia, R, yo creo que también un poco, Mónica, me da la sensación de que como fruto, ¿no?, de este ataque que se dio a determinadas instituciones públicas y privadas en Galicia, bueno, pues esta empresa de telecomunicaciones al parecer ha advertido a sus empleados de que son los propios datos de los empleados, identidades, cuentas bancarias, los que están circulando por la dark web tras el ataque sufrido por la operadora. Pablo. Pues sí, un caso más, como muchas veces decimos, que además en este caso el máximo ejecutivo de la compañía había dicho que no se habían visto afectados datos de clientes y, bueno, pues no sabemos si datos de clientes, pero los empleados, en algunos conceptos muchas veces se habla de cliente interno, que son las personas que colaboran contigo y te están ayudando en que la compañía funcione, pues son los que han sido víctimas en este caso. Siempre hablamos de los casos de ransomware y extorsión, en este caso el famoso Lockbit y su portal en la dark web, donde hacen estas dobles extorsiones. La primera es que te bloquean el acceso a la información, como la pasa el Ayuntamiento de Arganda. En caso de que, por lo que sea, ese bloqueo no sea suficiente para que pagues el rescate, es cuando esa información que han robado te amenazan con publicarla. Y esto es lo que ha pasado en el caso de la Gallega R, en el cual, pues oye, se ha visto publicada información de datos de carácter personal, como puede ser nombre, DNI o incluso la cuenta en la que cobran la nómina los trabajadores, que, como bien avisan también desde la propia R, solo con la cuenta no es suficiente para que te registren o para que te domicilien algún cargo, y en caso de que lo hagan tienes hasta 13 meses para devolverlo. Mónica, yo creo que es de las pocas veces, entiendo que cuando se produce una filtración de datos, bueno, pues hay muchas veces hemos hablado, ¿no?, de cómo empresas pues han visto bloqueado su sistema de nóminas, es decir, que la ciberdelincuencia accede, ¿no?, a muchos datos, ya no solo a la operatividad de la empresa, sino a muchos datos, pero aquí, no sé, es bastante significativo que sea la propia empresa la que advierta a sus trabajadores, ¿no? Y yo creo que se deben crear entornos de securización tanto para los clientes como para los propios empleados, ¿no? Claro, y en este caso la empresa lo que está haciendo es avisar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque esos datos sensibles que están circulando por la dark web son tan sensibles que podrían dar lugar a que alguien se haga pasar por ellos, suplantaciones de identidad o futuros ciberataques utilizando esos datos. Estamos hablando de cuentas bancarias, de DNIs, etcétera. Son datos que, claro, un ciberdelincuente podría utilizar de muchas maneras, ¿no? Entonces,
pues importante desde luego que la compañía esté comunicando a los trabajadores y también pues esperamos que les estén ayudando y que estén haciendo todo lo posible para hacer que esos datos salgan de ahí y evitar que sigan en circulación en la dark web. Bueno, pues ejemplos significativos de que los entornos de seguridad afectan no solo a los clientes de una empresa, sino también a los que llaman esos clientes internos, que son los trabajadores. Hemos hablado de cómo las redes sociales se convierten ahora mismo, bueno, pues en el principal foco, ¿no?, de amenaza que hay, pues para los entornos particulares, también para los entornos institucionales. Y de redes sociales es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, con Hervé Lambert, al que enseguida vamos a saludar porque queremos hablar de los resultados que ha tenido una interesantísima encuesta que ha llevado a cabo el Observatorio de la Ciberseguridad en Internet que ha desarrollado la compañía y que de muchos temas, no solo de redes sociales, nos va a ir ilustrando sobre cómo piensan, cómo viven, cómo lo perciben los ciudadanos españoles en su relación con la tecnología. Venga, vamos con ese espacio seguro. Enseguida saludamos a Hervé Lambert. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y nosotros lo hacemos de la mano de Hervé Lambert, que es Global Consumer Manager de Panda Security. Es siempre un placer escucharte. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros y sobre todo un placer que nos hables del primer observatorio de la ciberseguridad en Internet, digamos un centro de análisis e investigación que habéis puesto en marcha, pues con el objetivo de entender mejor cómo funciona el usuario de Internet y sobre todo pues tratar un poco de ver cuáles son sus debilidades y sobre todo ver dónde se le puede ayudar. Lo primero de todo, el observatorio de la ciberseguridad. Cuéntanos un poco cómo lo habéis puesto en marcha. Bueno, primero, navegar por Internet y manejar las redes sociales es algo que hacemos todos, independientemente de nuestra edad, de nuestro grupo social y de nuestros gustos y colores. Creo que a día de hoy está claro que todo el mundo estamos conectados y estamos usando las redes sociales. Entonces, teníamos un poco esa preocupación de saber cuál es, pues tomar un poco la medida de cuál es la situación de los usuarios. Entonces, en Panda Security Wascar lo que hemos tratado de hacer es una encuesta en diferentes países, en concreto a usuarios italianos, españoles, franceses y alemanes. Y en esa encuesta han participado entre 4.000 y 5.000, bueno, redondeando 4.000 personas de entre 18 y 65 años. A las que hemos hecho preguntas para ver un poco cuál es la situación sobre las redes sociales, una relación con la ciberseguridad, con ver un poco cuál es el estado de la cultura de ciberseguridad también, para ver un poco cómo responden los usuarios a preguntas súper básicas sobre las redes sociales. Oye, pues son muchos los temas que han dado de sí en esta encuesta: redes sociales, seguridad infantil, domótica, inteligencia artificial. Nosotros hoy vamos a poner nuestro foco en las redes sociales. Y además está muy bien, ¿no, Hervé, que hayáis hecho ese contraste con otros países europeos? Porque yo creo que es muy importante, ¿no?, de alguna forma personalizar, digamos, ¿no?, esas estrategias de seguridad. Porque, oye, cada país actúa, aunque sean amenazas globales, ojo, eso hay que decirlo, pero cada país pues tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces, en el caso de España y en el de las redes sociales, me llama la atención porque, oye, hay que decir que esta información, que la compartiremos, ojo, no solo en este espacio seguro, sino también a través de Capital Radio, y la tenéis, por supuesto, a vuestra disposición a través de Panda Security. Me llama mucho la atención que España como que se diferencia mucho, ¿no?, del resto de los países en cuanto a la percepción sobre el riesgo que hay en redes sociales, ¿no? Sí. Curiosamente, hemos notado, a raíz de las respuestas de los usuarios españoles, que la percepción de seguridad y de la problemática también de las redes sociales es muy presente en el usuario español. Y estamos viendo que, por ejemplo, 8 de cada 10 españoles piensan que las redes sociales son un foco de perfiles falsos que intentan influir en la sociedad. 8 de cada 10 españoles. Lo cual denota que al nivel, como bien has dicho, al nivel de percepción, se está notando, primero, una diferencia con el resto de los europeos y segundo, que hay
una parte de los usuarios, una parte muy grande, una mayoría de los usuarios que entienden que las redes sociales son peligrosas y que evidentemente hay que tener cuidado a la hora de utilizarlas. Mónica. Pues, Hervé, me parece que es una iniciativa fantástica porque siempre es buenísimo tener esa temperatura, ¿no? Ese termómetro de lo que está ocurriendo. Y, de hecho, es un estudio fantástico para poder analizar todo eso. Y los datos que nos dabas son realmente interesantes, ¿no? Es curioso cómo los españoles están preocupados por la información, o por lo menos aseguran estar preocupados por esa información que comparten en las redes sociales, su información personal, esa identidad digital de la que hemos hablado ya muchas veces, pero seguimos usando muchísimo las redes sociales, ¿no? No deja de aumentar el uso en las plataformas sociales. ¿Qué riesgos nos podemos encontrar, Hervé, al publicar esos datos personales en redes, que los seguimos haciendo de forma masiva? Pues los riesgos son evidentes. Primero, es que esta información que publicamos la ponemos a disposición de los cibermalos, y un ciberdelincuente es capaz de darse un paseo en toda la geografía de todas las redes sociales para recuperar toda la información que nos corresponde o que nosotros publicamos, y eso es algo que hace muy habitualmente. Más allá de esto, evidentemente, cuanta más información publicamos, más la ponemos en riesgo. Ese es el primer problema. El primer problema es que llegue un delincuente, un ciberdelincuente, y que nos robe toda la información. Y créeme, Mónica, que son capaces de recorrer diferentes redes sociales para sumar todas esas pequeñas informaciones, esos pequeños datos que dejamos, como para montar un dossier interesante sobre cada uno de ellos. Cuando somos el común de los mortales, decimos siempre, total, lo que publico no es interesante. Todo lo que publicamos es interesante porque todos son datos, y los datos tienen siempre un interés, sea para hacer publicidad, sea para venderles en las redes sociales, sea para poder, en todos los casos, lucrarse el ciberdelincuente. Ese es el primer riesgo. Evidentemente, cuando publicamos datos hay que tener en cuenta que en una foto podemos dar muchísima información de dónde vivimos, cuál es nuestro foco de interés, en qué geografía nos movemos, en qué barrios estamos, y todo esto pues al delincuente le interesa muchísimo. Pablo. Hervé, oye, pues enhorabuena nuevamente por una iniciativa muy interesante y además precisamente centrada en un tema de tanto interés como son las redes sociales, que quería preguntarte, porque es que muchas veces hablamos de redes sociales así un poco en conjunto, pero resulta que dependiendo de la edad, las redes sociales pueden significar una cosa u otra para los usuarios. Y quería preguntarte un poco, aparte de estas diferencias de grupo de edad, ¿cuáles crees que son más peligrosas y qué riesgos tiene aparejada cada una de las redes sociales? A ver, depende también depende no solo del grupo de edad, pero sí es cierto que en función de la edad nuestro foco de interés se desplaza. También depende de nuestro género, de nuestra región, y de los grupos de intereses que tenemos. Pero hay una cosa que es tremendamente interesante y por eso es muy importante ese estudio, porque hemos visto o hemos tratado de tomar la temperatura de los usuarios en cuanto a percepción versus luego realidad. En diferentes estudios ya veremos cómo podemos evolucionar un poco los datos. Pero está claro que es muy importante tener esa idea de la concienciación de los usuarios o qué piensan los usuarios sobre las diferentes redes sociales, las que están utilizando, cómo lo ven, cómo valoran esas redes sociales, si realmente tienen en cuenta la posibilidad de ser víctima. De hecho, referente a esto, un 46% de los usuarios de la población dice que ha sido víctima en alguna ocasión de las fake news. O sea, un 46% no es trivial. La mitad de la población, básicamente. Sí, totalmente. Es impresionante. Luego, datos muy buenos. El 32% de la población española utiliza contraseñas totalmente distintas en cada plataforma o red social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que
por fin está empezando a calar el mensaje de deja de utilizar la misma contraseña para todos tus servicios online. Conciencia, la gente está empezando a concienciarse en diferentes cosas que tienes que hacer para asegurar la higiene de tus redes sociales o de tus accesos a Internet. Entonces, eso es fantástico. Referente a los intereses y a los grupos de edad, sí es cierto que estamos viendo que hay tanto como en el uso como en la concienciación, hay muchos grupos de edad que tienen muy en cuenta ciertas cosas sobre ciertas redes sociales de forma muy específica. Pero en este momento no quiero entrar demasiado en detalles por grupos de edad o grupos sociales, pero sí es cierto que estamos viendo que hay una evolución en función de la edad y de los intereses de la gente. Y una evolución también en la concienciación o en la percepción de la concienciación sobre la ciberseguridad y los riesgos de las redes sociales. Fíjate, a este hilo me atrevo a decir que muchas veces quizás, hombre, por supuesto que las redes sociales siempre pueden hacer por securizar esos entornos. Obviamente sus políticas tanto de privacidad como de entornos seguros es una obligación, pero me atrevo a decir que esa seguridad depende más del usuario que de la propia red social, ¿no? Y del uso que haga ese internauta, ¿no? Que al final, pues independientemente de las generaciones, si uno está en Facebook y hace un buen uso de Facebook, pues oye, eso que lo hace, pero si no lo hace, pues quizás pueda encontrar riesgos. Completamente alineado, Eduardo. O sea, es tremendamente importante lo que hace el usuario. Si bien la red social no la podemos controlar en cuanto a cómo gestiona pues la identidad de los usuarios o los datos de los usuarios. Pero lo más importante es que nosotros usuarios seamos capaces de controlar lo que hacemos nosotros en las redes sociales, donde publicamos información personal, cómo la gestionamos y cómo buscar lo que hay que hacer o lo que es bueno, las buenas costumbres y los buenos hábitos. Pues fijaos que uno de los aspectos yo creo que más significativos para atajar los problemas suele decirse que es reconocer que existen. Y este primer observatorio de la ciberseguridad en Internet, pues creo que está empezando a reflejar ya cosas que realmente nos hacen pensar que la sociedad española empieza a tomar conciencia. Decía Hervé que los datos reflejaban que 8 de cada 10 españoles pues pensaban que en redes sociales, pues oye, hay muchísimos perfiles falsos que intentan influir en la sociedad, que hay dudas con respecto a los datos que ellos mismos introducen con respecto a los fines que dicen que van a tener. Es decir, empieza a haber ya una percepción, pero sobre todo, y es un dato que me ha llamado muchísimo la atención, Hervé, habéis visto a través de las encuestas que entre un 3 y un 6% de las personas que han respondido a las preguntas del observatorio han reconocido haber sido víctimas de algún delito cibernético. Es decir, no quizás de que se hayan desconfiado de algo, sino que han sido directamente víctimas de un delito. ¿Cuál es un poco la reflexión que hicisteis tras ver este dato? Que quizás la gente puede pensar que un 6% es poco, pero vamos, contado un 6% de los internautas y hacer el cálculo para ver si estamos ante un serio problema o no. A ver, el problema es serio. El problema es serio, los riesgos son serios y sobre todo las consecuencias de los riesgos son claramente importantes. Nuestra información vale dinero y evidentemente cada vez que somos víctimas de un suceso de estos, pues tiene un impacto en nosotros y tiene muchos riesgos. Como bien dices, un 6% de la población que utiliza las redes sociales, que hoy en día somos casi todos los europeos, por no decir todo el mundo. Si no me equivoco, el 90% de la población del mundo tiene acceso a Internet. Y si no me equivoco, de ese 90%, un 96% tiene un cierto acceso a las redes sociales, bien sea a través... Y da igual qué tipo de redes sociales, o sea, bien sea TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante no solo concienciarnos de los riesgos, sino también concienciarnos del impacto que tiene esto cada vez que somos víctimas. Porque, vale, he perdido mis credenciales de Facebook y a priori pues no tiene mucho impacto en mi vida, pero sí lo tiene.
Y que sepáis que para un ciberdelincuente todo esto es dinero. Y cuando digo que todo esto es dinero, en la dark web o en Internet, los ciberdelincuentes tienen a la venta miles y miles de millones de datos de clientes. Y de clientes que somos personas normales, pues que sencillamente pues hay datos nuestros que aparecen en Internet y que se venden al mejor postor. Y en este sentido, Hervé, estamos viendo que, bueno, como decías, y afortunadamente los usuarios están empezando a preocuparse más, a proteger sus cuentas, a cambiar sus contraseñas, a hacer una serie de acciones que siempre decimos que son buenos hábitos de higiene digital, pero al mismo tiempo están aumentando también pues esas suplantaciones de identidades, información falsa y todo tipo de problemas en redes sociales. ¿Qué podemos hacer, además de mejorar nuestra concienciación y cultura? ¿Y qué soluciones y herramientas podemos tener a nuestra disposición como usuarios para que, bueno, nos acompañen de alguna manera para asegurar y protegernos las redes sociales, además de lo que podamos hacer como propiamente usuarios? Pues evidentemente tenemos todo un panel de herramientas tecnológicas que nos ayudan a evitar problemas o a reducir el panel de riesgos. Por ejemplo, hemos hablado de las contraseñas seguras, que sí es cierto que la gente está concienciada, es cierto, y eso es otro de los factores que nos importaba ver, curiosamente, que a nivel de percepción el usuario por fin está empezando a asumir o los mensajes de te sugiero o utiliza o protégete o fórmate están empezando a calar en la sociedad. Pero más allá de esto está claro que hay herramientas que tenemos que tener en cuenta. Un gestor de contraseñas, un antivirus, un filtrado de URLs para evitar potenciales riesgos de estafas o incluso malware. Un antivirus tiene que estar instalado en cada uno de los dispositivos. Acordarse de actualizar las aplicaciones que utilizamos y ya más allá de las redes sociales. Me refiero a todo lo que tengamos en nuestros dispositivos móviles, laptops, dispositivos de sobremesa, tienen que estar actualizados porque así reducimos también el riesgo de potenciales entradas a través de vulnerabilidades de sistema, de software y demás. Quiero decir que hay un sinfín de herramientas de seguridad, de ciberseguridad, o que vienen a ayudar a los usuarios para hacerles multifactor authentication, obviamente, para hacerles la vida más fácil y más segura. Pero sí es cierto que la gente necesita seguir formándose, trabajando o mirando o probando cómo funcionan las cosas para aprender a saber cómo manejarse, a saber sobrevivir entre comillas dentro de este ecosistema online que si bien es fantástico, también tiene sus riesgos. Oye, Hervé, una última pregunta súper rápida. Es que estábamos hablando al principio del programa de esta noticia que yo no sé si te habrá llegado a ti lo de la nevera maravillosa llena de cervezas, que decían que rellenando unos pocos datos te iba poco menos que a tocar. Hemos estado hablando sobre las advertencias, ¿no?, que debemos dar, pero claro, seguro que ha habido gente que pues igual ha rellenado ese cuestionario falso. Entonces, acabas de hablar de herramientas pues un poco para prevenir, pero cuando ya hemos dado esto, lo hemos dado en una red social o nos ha llegado a través de una red social y es falso, ¿qué podemos hacer? Porque ya hemos dado nuestros datos. Joder. Lo primero, reportarlo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reportarlo. Lo segundo, ¿qué datos hemos dado? ¿Son datos muy riesgosos o que pueden poner en peligro mi cuenta bancaria? Notifico al banco, cambio mis claves, cambio mis credenciales. Si he dado mi dirección de correo, lo primero también, cambiar las credenciales de acceso al correo electrónico. Lo segundo, comprobar y estar muy al tanto de qué es lo que recibo y de cómo, si algo me impacta o si veo que hay, mensajes que no recibo o comportamientos de mi dispositivo que de repente algo cambia. Si he dado un dato de mi cuenta bancaria, que creo que en el caso de las cervezas no pedían datos bancarios. Pero si he dado un dato de una cuenta bancaria, informar al banco para que el banco me ayude a evitar cualquier tipo de problema.
Y lo primero es avisar al banco. Lo segundo, reportar, intentar sacar muestras o de lo que he hecho mal, y lo comparto con cualquier asociación de protección de los usuarios para que estén informados. En la red social exactamente lo mismo, reportarlo en la red social. Todo lo que sea reportarlo va a venir muy bien para que los usuarios o el resto de los usuarios no caiga en la trampa. Otra cosa, si he cometido un error en una red social y puedo poner en peligro mis contactos, un pequeño mensaje. Si recibís un mensaje de este tipo, de esta índole, pues no hagáis clic, he sido víctima de un intento de fraude. No cuesta nada avisar a la gente, avisar a mis contactos, avisar a mis amigos, y evita que ellos también caigan en las trampas. Pues venga, poco a poco vamos trabajando y así se va demostrando, por lo menos es lo que dicen los datos, estos primeros datos del estudio realizado por el Observatorio de la Ciberseguridad en Internet de Panda Security, cuyos primeros resultados hemos tocado en este After Work, diría yo, casi de manera exclusiva. Un par de días llevan navegando estos datos, los compartiremos, por supuesto, en sucesivos programas. Hervé Lambert es Global Consumer Operations Manager de Panda Security. Como siempre, un placer escucharte. Gracias por tus buenos consejos, Hervé. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Vamos nosotros con otro consejo, porque si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Con atención al cliente las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Nosotros seguimos hablando de cuestiones que nos llamaban mucho la atención sobre cómo combatir la ingeniería social. Ahora enseguida vamos a ver si recuperamos la comunicación con nuestro amigo invitado Román Ramírez, uno de los cofundadores de Rooted. Pero bueno, básicamente, Mónica, lo que venía un poco a reflejar el informe del Observatorio de Panda, yo creo que es una muy buena señal, ¿no? Que de alguna forma vaya habiendo cierta conciencia, en este caso sobre el papel de las redes. Este observatorio pretende analizar, ¿no?, la ciberseguridad en Internet. Las redes sociales son solo uno de los puntos, ¿no?, de nuestra relación con Internet y, por tanto, de nuestra exposición a los riesgos. Pero bueno, yo creo que es una muy buena señal la toma de conciencia no solo de los temas relativos a las fake news, a la desinformación, que es ahora uno de los grandes problemas, ¿no?, que también tiene que ver con la seguridad en digital, sino también con la propia revelación de datos personales que muchas veces implica pues esta relación. Sí, yo creo que es fundamental los datos que nos daba de que cada vez somos un poco más desconfiados. Al final es así lo que tenemos que hacer, ¿no? Igual que en la calle no nos dejamos fiar y no confiamos en cualquier oferta que nos pongan por delante, pues en Internet y en las redes sociales pues teníamos un poco y seguimos teniendo, ¿no?, ese problema que somos un poco más inocentes, nos creemos más todo, al igual que actuamos de una manera un poco diferente a la que actuaríamos en el mundo físico, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho tantas veces, nuestra identidad digital ya prácticamente es tan importante como nuestra identidad física en el mundo real, porque nos representa y porque estamos ahí, somos nosotros, entonces hay que cuidarla. Y me ha parecido muy, muy interesante lo que comentaba de que cada vez estamos un poco más concienciados, que decía 8 de cada 10, ¿no?, de los encuestados que piensan que hay perfiles falsos, precisamente, que son los que intentan influir, manipularnos de alguna manera, y que, bueno, que gran parte de los usuarios que han encuestado ellos reconocen y saben que han sido víctimas de desinformación y de otro tipo de problemas en redes sociales, y ser consciente de esto, pues es el primer paso para estar más concienciados y más protegidos también, ¿no? Porque la siguiente vez, pues intentarás que no te pase. Esa es la clave, paso a paso.
Paso a paso. Bueno, pues iba a decir inteligencia artificial y de ingeniería social es de lo que yo quería hablar. Bueno, como siempre es un lujo poder contar con Román Ramírez, uno de los fundadores de Rooted, pues de todos los escenarios, ¿no? Sobre ciberamenazas que se dan, ¿no? Y la actualización que su experiencia nos ofrece siempre es muy grata recibirla. Román Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Un placer, Román. Oye, siempre nos gusta actualizar. Tú estás permanentemente, ¿no? Leyendo, ¿no? La sociedad, leyendo lo que ocurre, interpretándola. A mí me preocupa mucho, como a mucha gente, pues la ingeniería social, ¿no? Cada vez más sofisticada. Hemos hablado muchas veces de la inteligencia artificial, cómo pues está reforzando, ¿no? Esos proyectos de ingeniería social que los hace mucho más eficaces. Yo no sé un poco cuál es el estado de digamos, de amenazas a día de hoy. Román, ¿cómo lo defines? Si te preocupa cada vez más esto de la ingeniería social, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que la tecnología, como ya todo el mundo anticipaba, ha acelerado muchísimo y la generación de voz, la generación de vídeo, pues lamentablemente ahora es muy fácil hacerse pasar por cualquiera, ¿no? Entonces todos esos escenarios de ingeniería social donde alguien te llama y se hace pasar por un conocido tuyo, una persona, un ser querido, pues claramente en mi opinión están ya más que superados. Está demostrado que ya se han usado en alguna ocasión. Entonces, creo que hemos entrado en una dinámica en la que hay que asumir que quien te llama posiblemente no sea quien dice ser, si te está pidiendo dinero o una urgencia o dame una clave o pásame la tarjeta de crédito en una foto. O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que tenemos que entrar en el estado mental en el que hay que desconfiar, aunque de verdad estemos viendo y oyendo a una persona a la que queremos. Madre mía, Román, eso es ir un paso más allá, ¿no? De lo que es las relaciones sociales y la intermediación de lo digital en esas relaciones sociales, ¿eh? Es que lamentablemente la tecnología pues no atiende, ¿no?, a las limitaciones que podemos tener los humanos. Y si estamos en una situación de estrés y nos están comunicando pues que un familiar está en una situación de necesidad, vemos a ese familiar y oímos a ese familiar, sería muy raro, ¿no?, que reaccionáramos de una manera distinta a intentar ayudar a esa persona. Entonces, lamentablemente hay que adaptarse. O sea, yo creo de todas maneras que hay técnicas muy sencillas para evitar este tipo de problemas y no tienen que ver con tecnología, básicamente. Pablo, ¿con qué tienen que ver esas técnicas para protegernos de estos ataques que cada día están más cerca de nosotros, Román? Yo particularmente con mis hijas y con los padres de mi mujer tengo pactadas contraseñas. Es decir, si alguien te llama y te dice que soy yo, te tiene que dar la contraseña. Y ya está. Problema resuelto. O sea, uso palabras clave y similares para saber quién te llama y quién eres, quién dice ser. Exacto. Y en este sentido, todo esto está llegando incluso, yo creo, a la parte más de propaganda, incluso de fake news, que en ocasiones nos va a poder afectar con perfiles públicos y con personas a las que le suplanten la voz o la imagen con deepfakes y con similar. ¿Cómo ves tú este entorno precisamente ahora que estamos pues, muy cerca de elecciones y de momentos decisivos para España? Pues difícil de gestionar, porque al final todos los problemas que tienen que ver con la propaganda, sobre todo, tienen que ver con cómo son los humanos y con los sesgos de confirmación. No sé si habéis visto que hoy lamentablemente han asesinado a la dueña de una tienda. Bueno, pues la primera noticia que ha salido es que el asesino era un árabe, magrebí, ha salido por todas partes. Es mentira, era un español de 55 años. Vale, entonces, ¿cuál es el problema? Pues que automáticamente casi todo el mundo, por sesgo de confirmación, pues ha completado la foto, ¿no? Cuando le han dicho que era un magrebí. Sí. Pues es que da igual la tecnología y da igual la calidad buena o mala con lo que hagan los deepfakes. Si es que te lo vas a creer porque quieres creértelo, básicamente. El otro día, además, no sé si visteis la foto esta simulada de la bomba explotando en el Pentágono, y volvió a pasar lo mismo que pasó con la Syrian Electronic Army, cuando hackearon la cuenta de Associated Press. O sea, pasó lo mismo. Se volvió a desplomar la bolsa, pero recuperó muy rápido porque lo desmintieron rápido. Entonces, el problema yo creo que es que no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con cómo somos los humanos, y si los humanos
no nos acostumbramos a hacer dobles y triples verificaciones de la información que vemos, pues lógicamente nos las van a estar colando constantemente. Y ahora con super calidad 8K. Mónica. Pues Román, gracias de nuevo por estar con nosotros, por compartir siempre tu conocimiento, por alarmarnos con todo esto, y me quedo con esa contraseña, desde luego que es un consejo maravilloso, un buen truco, ¿eh? Estamos hablando tantísimo de inteligencia artificial, de todo lo que va a venir y lo que va a suponer, y ¿cómo crees que vamos a combatir todo lo que va a suponer a nivel de ciberseguridad y ciberataques la inteligencia artificial? ¿Lo vamos a combatir, como decías, con esos trucos más humanos de ingeniería un poco inversa, ¿no? ¿O lo vamos a combatir con tecnología? ¿Cómo lo ves, Román? Hombre, yo sinceramente creo que la inteligencia artificial la vamos a tener que utilizar sí o sí. El problema que yo creo que no queremos asumir muchas veces los humanos es que estas cosas pues tienen un coste, y ese coste, sobre todo, hay que asumirlo ahora, no dentro de 25 años, ¿no? Entonces, el enemigo, el adversario, reacciona siempre muy rápido y va a adaptarse a bastante velocidad a lo que hay disponible, mientras que nosotros, digamos que la sociedad que está en el lado bueno y las empresas solemos ir más lento, ¿no? Pero es que es inevitable que tengamos que incorporar inteligencia artificial. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. No tiene ningún sentido estar mirando consolas de herramientas de seguridad, y lo seguimos haciendo en muchísimos sitios, cuando sería más fácil que le preguntaras a un robot que tenga un LLM, un modelo grande de lenguaje, y que te dé la respuesta en 3 segundos. Pues aún así no se nos mete en la cabeza que es a donde tenemos que ir, pues porque cambiar los procesos es muy difícil. Entonces yo veo que va a haber un cambio imperativo en la tecnología, vamos a tener que trabajar de otra manera, y obviamente la inteligencia artificial hay que utilizarla para pelear contra la inteligencia artificial, pero también hay que recuperar, pues eso, cosas básicas como lo que estábamos hablando de la contraseña. O sea, que tampoco hace falta instalar ahí un ordenador cuántico para defenderse, ¿eh? Basta compactar una contraseña antes de que te ataquen. Pues hay cosas de sentido común que yo creo que las vamos a ir desplegando. Sí, yo creo que poco a poco, ¿no? Hace unos minutos, ¿no? Estábamos hablando con Panda Security a propósito de un informe que han realizado desde ese observatorio, y se reflejaba que había ya una toma de conciencia del usuario español, porque además era un informe, digamos, europeo, y había un reflejo de que había una toma de conciencia por parte del ciudadano, del usuario de redes sociales español, de que pues la carga de perfiles falsos y de información falsa que se distribuía a través de las redes era muy importante, que desconfían mucho de esos perfiles, que les preocupa qué vaya a ocurrir con sus datos. Es decir, no sé, vamos poco a poco. Hay esperanza, lenta, pero hay esperanza en este sentido, ¿no, Román? Yo sinceramente, hay tal nivel de preocupación en el mundo que raro sería que no vayamos diseñando mecanismos de defensa, ¿no? Hay una cosa también que a mí me parece muy evidente, pero es tener redes de confianza de personas confiables que validen cosas se va a volver cada vez más importante. Y ya no hablo de fact-checkers, que los fact-checkers pues tienen sus propios sesgos, que los hay que nunca rebaten una noticia a la derecha y los hay que nunca rebaten una noticia a la izquierda, ¿no? Sí. Entonces, pero yo sí veo círculos de gente que tenga reputacional, y veo muchas cosas. O sea, yo sinceramente creo, como todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, ante un nuevo obstáculo pues tendremos una nueva solución. ¿Y crees que va a haber, me encanta un poco esa reflexión, ¿no? Va a emerger esa figura, pues un poco como la que tú has hecho, ¿no? De alguna forma tú eres el garante, ¿no? De la seguridad, de la confianza de ese entorno, en este caso tuyo, familiar, ¿no? Vamos a ver un poco erigirse, ¿no? A esos nuevos, digamos, pues eso, tercer o cuarto factor de autenticación, que es un ser humano del entorno familiar, del entorno empresarial, ¿no? Absolutamente, y aún te diría más, subo la apuesta, incluso de manera aleatoria, es decir, se montarán redes de confianza a la que tú accederás, ya sea pagando o como sea, y alguien aleatorio que tú no conoces te validará un contenido y te dirá si es verdadero o no es verdadero en tiempo real, de tal manera que lo disocies el contacto directo que tú puedas tener, que al final siempre va a haber emociones y cosas por el estilo. Y esto, vamos, va a ser, en mi opinión, tónica en cualquier servicio donde intermedie una foto, un audio, un vídeo.
y aún diría más, seguro que sale una pegatina de Made for Humans by Humans y cosas así. O sea, hecho por humanos para humanos, cosas de este palo, ya lo veréis. Porque al final es el único mecanismo que vamos a encontrar para defendernos de todo el contenido que se puede generar dinámicamente. Interesantísimo eso, ¿eh? ¿Qué os parece, Pablo, Mónica? Pues, perdona, Mónica, ¿no? Pues como dice Román, la verdad es que yo creo que un futuro muy presente en el cual, pues, todos estos textos generados y contenidos generados, imágenes generadas por inteligencias artificiales generativas, valga la redundancia, nos van a poner muy en jaque y, como dice Román, pues vamos a tener que poner en valor las cosas hechas por personas y verificadas por personas. Me parece muy interesante. Sí. Un mundo muy, muy cercano. Mónica. Sí, y también veo un mundo todavía más complejo, ¿no? En el que tenemos que estar constantemente validando si ahora ya es complejo para los usuarios entender que es una suplantación de identidad o cuando nos están intentando engañar y cuando no, pues en este panorama todavía es mucho más complejo toda la situación. Entonces tendremos que ir todavía preparándonos más para este escenario, ¿no? Yo, ya sabéis lo que opino, lo he comentado alguna otra vez con vosotros en la radio. A mí no me gusta la concienciación al usuario. Me parece que es la excusa para echarle la culpa al usuario de calle de las cosas que hacemos mal los que trabajamos en seguridad. Entonces, el usuario, en mi opinión, no debería tomar ninguna decisión activamente. O sea, esto se lo debería dar la tecnología de manera instantánea. En el momento en que el usuario fuera a ver el contenido del tipo que fuera, automáticamente eso debería llegarle a alguien de la red reputacional que se lo validen y le otorguen una confianza. Y sin que el usuario pueda hacer nada. Es decir, el usuario no debería poder oponerse a esa opinión y el usuario no debería tener que pedirla manualmente. O sea, que venga de los navegadores, de las redes sociales, de cualquier aplicación, automáticamente esa respuesta ya dada. Bueno, que nos tenemos que ir, Román, así que tenemos la excusa perfecta para volver a hablar contigo. ¿Por qué? Porque habla que hablar de las Rutes Valencia, que a la vuelta del verano va a tener lugar, si no me equivoco, 15, 16 de septiembre. Así que tendremos la oportunidad, como siempre, de volver a charlar. Es un placer escucharte. Corto siempre se me queda. Román Ramírez, gracias. A vosotros, un abrazo. Un fuerte abrazo. Pablo, Mónica, interesantísimo, como siempre, escuchar a gente como vosotros. Nos vamos hasta el próximo lunes. Cuidaros mucho. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. La semana que viene. Muchas gracias.